tal? Buenos días. En primer lugar, muchas gracias a las autoridades del encuentro, al director de la carrera, al doctor Álvaro Belloso, a las autoridades de la facultad, especialmente a la coordinadora académica, a la doctora Prunoto, por invitarme. Muchísimas gracias. Y bueno, sintética o brevemente vamos a tratar de tirar algunos lineamientos sobre el tema que me pidieron que desarrolle. No voy a ahondar en cuestiones de metodología o de epistemología o de las implicancias de la adopción de un marco teórico para el desarrollo de la tesis, o de las tesis particulares, o de las implicancias que para cualquier desarrollo científico, o inclusive en el marco de las denominadas ciencias blandas como la nuestra, las implicancias o la necesidad de adoptar algún marco teórico. Aunque más no sea para fijar postulados filosóficos comunes, aunque más no sea para partir de un tronco común que nos permita una coherencia luego lógica en el desarrollo metodológico de la tesis o del trabajo de investigación que planteemos, y también, ¿por qué no?, para contar con todo el bagaje técnico, sistemático que nos puede otorgar una teoría a los fines de verificar la corrección de eventuales planteos y también para facilitar la comunicación de eventuales ideas que planteemos. Así, partimos de la base de que el derecho procesal es una rama del derecho y, por supuesto, por lo tanto, para poder hablar sobre lo que es el derecho procesal y construir una teoría del derecho procesal, tenemos que tener alguna idea sobre lo que es el derecho. No es lo mismo, entonces, que consideremos que el derecho sean puramente normas, que el derecho sea hechos, o se vincule con hechos, o que el derecho tenga perspectivas axiológicas, o sea una mezcla de estos elementos, o que no nos podamos poner de acuerdo sobre definiciones ontológicas del derecho, pero que por lo menos podamos a los fines científicos construir o acordar alguna base común para llegar a un desarrollo con pretensiones científicas. En este sentido, cualquier desarrollo científico, inclusive cualquier desarrollo dogmático de cualquiera de las ramas del derecho, aunque no lo exprese o aunque su autor, por supuesto, no tenga conciencia o del mismo, algún marco teórico escogido. Así, si simplemente nos remitimos a un análisis dogmático de materias codificadas o materias más duras, como podrían ser materias que justamente cuentan con códigos o de grandes desarrollos normativos, aún en esos casos y aún cuando no lo expresemos y simplemente nos limitamos a un análisis dogmático de normas y de códigos, algún marco teórico hemos escogido, pues en ese sentido hemos escogido justamente un marco teórico normativista. En este sentido, lo que vamos a tratar de hacer brevemente es entonces el marco teórico al cual me voy a referir es en particular el realismo jurídico, que me ha tocado. Vamos a tratar de presentar al realismo jurídico sus dos vertientes más características, o las que generalmente se indican como las representativas del realismo jurídico. Luego va a hacer alguna valoración crítica o algunos aspectos que podrían ser los horizontes actuales, o los horizontes que pensamos que pueden tener mayor validez de estos desarrollos teóricos o filosóficos. Y por último vamos a tratar de hacer algunos o de plantear algunos, aunque sea apuntes válidos o que pensamos metodológicamente correctos o que pueden ser puntas de desarrollo o cuestiones a tener en cuenta entre la relación, en la particular relación que puede tener un marco teórico realista con la teoría general del proceso y en particular con la teoría general del proceso garantista como el que en el marco de esta maestría o de las maestrías a las cuales hemos asistido profesamos de alguna manera. Dicho todo esto y abocados entonces al realismo jurídico, tenemos que partir de establecer que la calificación o el etiquetamiento de una posición filosófica como realismo jurídico no escapa a toda la problemática que tiene la calificación o la determinación de las distintas corrientes filosóficas, así como, el doctor seguramente lo va a desarrollar mucho mejor que yo, en materia de la distinción entre el naturalismo y el positivismo y lo complejo que resulta esa determinación, de momento en que las variantes son muchas, las posiciones metodológicas son ricas, son distintas, a veces las calificaciones no son bien intencionadas y a veces los propios autores no tienen acuerdo sobre cuáles son las pautas filosóficas para afectar estas determinaciones. Como les decía, esta problemática en la determinación de una particular posición como realista no escapa a esta problemática de determinación. Entonces, en las grandes corrientes filosóficas encontramos la problemática de la determinación entre el naturalismo y el positivismo. Dentro del naturalismo, inclusive, tenemos las dos grandes corrientes, la, si se quiere, tomista, religiosa, o en otros desarrollos aristotélica tomista, y dentro de estas distintas vertientes,
y por el otro lado el naturalismo racionalista. En la vereda del frente nos encontramos con el positivismo jurídico, también con diferentes vertientes, con más o menor apertura o escepticismo ante evaluaciones vinculadas a la ética, a la justicia, a la moral, y así podemos distinguir inclusive dentro de las corrientes positivistas un positivismo ideológico, un escepticismo crítico, un positivismo meramente metodológico, y algunas variantes que inclusive tienen mayor apertura y no son tan escépticas respecto a la consideración de los valores. Encontramos así el positivismo denominado suave, delgado, el neopositivismo, y así podríamos seguir efectuar diversas calificaciones. Como punto de partida podemos decir que podríamos encontrar como denominador común de la posición positivista la pretensión o el escepticismo respecto de consideraciones éticas, y en una simplificación podríamos decir como común, lo podríamos identificar como común denominador del positivismo, la existencia o el pensamiento respecto de que el derecho en definitiva es una construcción humana. Es una construcción humana, una compleja o más o menos compleja, pero construcción humana que no depende de propiedades de índole valorativa. Dicho esto, y dentro de este gran marco de pensadores que podríamos encontrar dentro de este espectro, a su vez, las posturas positivistas, como ustedes también seguramente saben, tienen dos grandes vertientes: una que pone el acento en la construcción de las normas, en las construcciones lógicas y por lo tanto en el problema de la validez del derecho, y por el otro lado las construcciones que tienen o atienden más a los hechos, a lo que acontece, y que ponen el acento no tanto entonces en la validez y la lógica, sino en la verificación empírica y en la eficacia, en lo que realmente acontece en los hechos. En este punto es donde podemos justamente centrar las ideas del realismo jurídico. El realismo jurídico entonces va a entender que el derecho es una construcción humana, y dentro de lo que podríamos entender como construcción humana no tanto una posición normológica, lógica o problemas o vinculada a problemas de validez, sino por el contrario vinculada a problemas fácticos, a verificaciones empíricas, a verificaciones relativamente vinculadas con lo fáctico. ¿Cómo aparece o dónde aparece o en qué consisten algunas ideas principales del realismo jurídico? Las dos grandes vertientes o que generalmente se caracterizan como las dos grandes vertientes del realismo jurídico, ustedes también seguramente lo sabrán o lo habrán escuchado, es el realismo jurídico norteamericano y por otro lado el realismo jurídico escandinavo. El realismo jurídico norteamericano aparece sobre finales del siglo XIX, principios del siglo XX, y en un ámbito donde, ustedes saben, en el sistema del common law traía el pensamiento norteamericano de alguna forma heredado de un pensador allá por el siglo XVIII, mitad del siglo XVIII, denominado Blackstone, un inglés, ¿no?, que entendía que era el derecho en esta particular órbita del common law, y nos decía que el derecho, o decía que el derecho en definitiva eran las costumbres inmemoriales del reino, que se podían conocer o que podían resultar probadas a través de las sentencias, en el particular esquema apegado a las sentencias, al precedente del common law, pero con esta explicación vinculada a las costumbres del pueblo, de los cuales las sentencias eran prueba. Esta idea un poco es retomada en los Estados Unidos en el siglo XIX por un autor que se llama James Carter, y va a mantener esta idea de que el derecho o que las sentencias son pruebas de la costumbre, pero ya no de la costumbre inmemorial del reino, sino de la costumbre actual, de la costumbre contemporánea, Como ustedes también podrán colegir, en este sentido, aún el common law se había vuelto relativamente abstracto, o esta es la crítica que efectúa la reacción que genera el realismo, se había vuelto relativamente abstracto porque se había estructurado como un sistema de principios y como un sistema apoyado en estas deducciones de costumbres, pero en definitiva con cierta rigidez vinculada a la construcción de un sistema lógico. Esta idea se va a contraponer, ya les decía, a finales del siglo XIX, hay un autor que se llama John Gray, que nos va a decir que las sentencias ya no son prueba de la costumbre, sino que las sentencias constituyen el derecho. Un punto de inflexión, podemos marcar este autor, hay otros autores contemporáneos, pero la sentencia ya no va a ser prueba, las sentencias no van a ser prueba de una costumbre, sino que las sentencias van a constituir el derecho. Y en esta teoría de Gray se le suele marcar que hay una contradicción, porque así como sostiene que el derecho va a estar constituido por las sentencias, también dice que las sentencias son fuentes del derecho. O sea, volviendo a la idea de alguna construcción a través, de alguna forma inductiva, ¿no?, pero de sistemas a través de los precedentes. Estas dos posiciones que se aparecen encontradas en la teoría de Gray van a dar lugar
por un lado, a los desarrollos realistas más moderados, donde establecen, vamos a ver a continuación, algunas consideraciones vinculadas a la posibilidad de construir algún sistema normativo vinculado, por supuesto, a los precedentes, y a las posiciones más extremas. Estas posiciones más extremas van a ser recogidas en primer lugar por Oliver Wendell Holmes. Dentro de las dos posturas, Holmes nos va a decir, o esta aparente contradicción la va a reducir en una posición pragmática a la sentencia o a las sentencias como constitutivas del mundo jurídico, como constitutivas del derecho. En este contexto nos va a decir, o nos dice en una de sus primeras obras, que la vida del derecho no ha sido lógica, ha sido experiencia, nos dice Holmes. Y entonces, para evaluar el derecho, para conocer qué es el derecho, hay que plantarse o posicionarse dentro de la postura del denominado hombre malo, el bad man, nos dice. ¿Y qué es esto de la postura del hombre malo, del bad man? Bueno, el hombre malo, ¿cómo se conduce? Se conduce midiendo hasta dónde puede o cómo puede conducirse y qué reacciones puede tener su conducta. Y estas reacciones, ¿dónde las va a poder advertir? ¿Dónde se van a poder advertir? Bueno, justamente en las resoluciones de los tribunales. En última instancia, en las resoluciones de los tribunales. Vemos así que la lógica pasa a un segundo plano, que la historia, en alguna vertiente también del pensamiento clásico en cuanto al common law, pasa a un segundo plano, va a tener justamente su justa medida, y si hay una gran apertura al estudio de disciplinas afines como la estadística, la sociología, la política, donde van a cobrar mayor valor en estas ideas de Holmes que vamos a centrar en justamente las decisiones de los tribunales. Esto se da también en un pensamiento o en un ámbito filosófico propio de los Estados Unidos de Norteamérica de esta época. No por casualidad la posición filosófica es la que mantiene James a través de un duro pragmatismo. Ustedes esto lo habrán escuchado, lo conocerán, o lo intuirán, o Dewey. Y estas ideas de Holmes después son desarrolladas y llevadas a sus últimas consecuencias por dos autores, principalmente Llewellyn o Jerome Frank, que van a dar un paso más todavía y nos van a decir directamente que el derecho es el arte de predecir la conducta judicial. El derecho será el arte entonces en este paradigma de predecir la conducta judicial. Ya no ni siquiera como Holmes de los tribunales o del sistema de justicia, sino que el acento lo vamos a poner en el mismo juez que resuelve el caso concreto. Y esta postura del hombre malo va a pasar a ser la postura del abogado litigante para Frank. Es decir, bueno, lo que hay que tomar, lo que hay que adoptar es la postura del hombre, del abogado litigante. Al abogado litigante no le interesa la pregunta por el derecho, le interesa la respuesta por si ganaré o no ganaré este caso. Y para saber si ganaré o no este caso, lo único que puedo hacer son meras predicciones, donde las normas tienen un lugar secundario, mínimo, y la importancia de dónde va a estar dada, en condiciones, si se quiere, psíquicas, personales, idiosincrasia del propio juez, donde por lo tanto cobran valor el análisis de todas estas circunstancias que son contingentes. Pasan a importar entonces los hechos, ni siquiera lo que el juez dice, lo que el juez hace, y ni siquiera los hechos como pasaron, sino los hechos como se puede llegar a convencer a un juez de que pasaron. Esta postura, como ven, extrema de Frank, nos deja al derecho prácticamente con muy pocas pretensiones científicas, y esto lo reconoce el propio Frank, diciendo que el derecho en definitiva es justamente esto, una mera predicción, un arte de predecir y que flota en una gran incertidumbre. Más allá de estos autores, como les decía, que son extremos, o posiciones, como ven ustedes, extremas, después son abandonadas estas ideas, o no son desarrolladas, o más allá de estas críticas, o de este sistema crítico que genera el realismo respecto del formalismo, no hay mayores desarrollos, y los desarrollos, inclusive algunos concomitantes o otros posteriores, ulteriores del propio denominado movimiento realista estadounidense, es mucho más abierto a la consideración de la existencia de normas y de valores. Otro de los autores, por supuesto, hay dudas sobre si calificarlo o no como realista, pero otro de los autores que se suele ubicar en este movimiento es Roscoe Pound o Benjamín Cardoso, pero en cualquiera de estos dos postulados, en cualquiera de estos dos trabajos posteriores, y si bien hay una gran vinculación a los hechos y a la resolución judicial, a la conducta del juez, se pierde este núcleo duro del realismo donde se reducía todo el derecho a estas circunstancias. Por ejemplo, Pound nos va a decir que el derecho está constituido en definitiva por un conjunto de normas jurídicas generales que pueden sí explicarse y formularse a partir de las sentencias judiciales, pero Bell no desprecia la existencia de una normatividad. Y en el análisis de lo que es el derecho nos va a decir que es el conjunto de estas normas que se pueden extraer de los precedentes, de las sentencias, de este sistema normativo, de estos principios, pero también nos va a decir que son las costumbres y las aplicaciones concretas, o sea, norma, costumbre, aplicación concreta, cómo se interpreta, hechos, y nos va a decir que el derecho tiene que estar abierto a valores, a perspectivas axiológicas, a la moralidad. O
O sea, no por nada Goldschmidt va a marcar que Pound es uno de los precursores del realismo en los Estados Unidos de Norteamérica. Lo mismo podemos decir de Benjamín Cardoso, otro desarrollo ulterior con más pretensiones teóricas. Cardoso va a sostener que el juez ya va a dar un paso más adelante, va a decir que en definitiva interesa la sentencia, pero el juez solo marginalmente elabora normas, porque el juez en definitiva es un aplicador de normas, aplica normas derivadas de la Constitución, de las leyes, del sistema generado a partir de los precedentes, pero siempre, o sea, por lo tanto va a valerse del método lógico, pero siempre corregido por el método histórico, por las costumbres actuales y en definitiva por el fin que tiene que tener el derecho en cuenta. O sea, vemos perspectivas mucho más abiertas donde, si bien el centro de gravedad sigue siendo los hechos, la sentencia, la conducta, la decisión judicial, hay aperturas a consideraciones de valores y apertura a consideraciones normativas. En Europa, y de forma concomitante, a lo mejor un poquito después, aparece otro movimiento que comparte con el realismo esta cuestión vinculada a poner el acento en los hechos, en lo verificable, en lo empírico. También hay autores diversos con distintas líneas de pensamientos e inclusive se ha negado la existencia de una escuela como realismo escandinavo porque las posiciones son bastante disímiles entre los propios autores, pero en definitiva podríamos decir que tiene como denominador común con el realismo esta preponderancia por los hechos que son empíricamente verificables. El realismo escandinavo, a diferencia del realismo norteamericano, tiene mucha mayor carga filosófica, mucho mayor desarrollo filosófico y aparece mucho más que en Estados Unidos, donde parece aparecer como algo más, si bien como reacción al formalismo, pero como algo más normal propio de la cultura pragmática estadounidense, aparece mucho más como un desarrollo filosófico impregnado de psicologismo que había poco o del cual encontramos poco en las corrientes o en las vertientes norteamericanas del realismo. Comparten entonces con esto este interés por los hechos y sí el escepticismo fuertemente marcado, por lo menos en el núcleo duro, respecto de las consideraciones de justicia, de los valores de la ética. De los fundadores, o generalmente el fundador de la corriente se lo suele indicar a un autor que se llama Hagenstrom, pero los principales referentes, o los referentes que han efectuado elaboraciones teóricas, por lo menos que han llegado un poco más desarrolladas a nuestro medio, son, como ustedes también pueden saber, Karol Ivecrona o Alf Ross. Alf Ross, que mantuvo polémicas con Cosio, con Nino, la propia obra de Nino, de Cosio, lo referencian bastante, lo mismo Castiglione o algunos otros autores a los cuales ustedes en algún momento pudieron haber, en los que pudieron haber abrevado. Ivecrona nos va a decir que la idea esta de fuerza obligatoria del derecho no existe, es inexistente. En definitiva, es simplemente una realidad, es simplemente realidad como una idea de la mente humana. No existe, nos dice, una voluntad superior entendida como deidad, voluntad de un Dios, que eso es metafísica, es inverificable, y tampoco existe una voluntad como la voluntad estatal. No hay voluntad estatal, no hay un sujeto superior o que sea un supersujeto que pueda configurar una voluntad estatal más allá de la voluntad de cada uno de los miembros o los componentes del Estado. Con lo cual nos dice esto en definitiva que las normas consisten tan solo en acciones imaginarias a ser cumplidas por personas en situaciones imaginarias y que son formuladas de forma imperativa porque quien la formula quiere influir psicológicamente en el destinatario de estas órdenes. Una influencia de este tipo, de influencia psicológica. Nos dice, no hay ningún mundo, y critica fuertemente a Kelsen, dice, no hay ningún mundo del deber ser que pueda tener algún impacto en el mundo del ser. Son todos fenómenos de causa-efecto, y la causa-efecto en el derecho o en las normas, ¿en qué nivel se produce? En un nivel psicológico. ¿Por qué? Justamente porque nos sentimos constreñidos psicológicamente a cumplirlo, por esto es una idea, es simplemente efectividad causal psicológica. Nos va a decir que el derecho de un país consiste en una masa inmensa de ideas relativas a la conducta humana acumulada durante centurias y que han sido expresadas de forma imperativa por sus autores. Y nos va a agregar que cómo se estructura, cómo se hilvana esta fuerza psicológica. Se hilvana siempre partiendo de la base de la idea de la Constitución. Y dice, bueno, ¿cuál es la fuerza de la Constitución? ¿Por qué obliga a la Constitución? ¿Cuál es la causalidad que nos da la Constitución? Si esto también es psicología social, razones históricas.
pero en definitiva son fenómenos verificables a través de relaciones de causa-efecto y no del deber ser, como nos decía Kelsen. ¿Y qué hace? ¿Qué hace esta fuerza obligatoria de la Constitución? Le otorga al legislador herramientas mediante las cuales, con el cumplimiento de determinadas formas, la sanción de la ley, cumpliendo las formas de la ley, mediante las cuales, con ese mecanismo, cumpliendo esas formas, le da justamente un mecanismo de influencia psicológica en las personas. De nuevo, hechos, no normas, sino hechos, influencia psicológica. En definitiva, ¿por qué terminamos cumpliendo con estas leyes que están sancionadas conforme a esta forma, con estos hechos? ¿Y por qué influyen psicológicamente? Y porque tenemos conciencia de que hay una fuerza física irresistible y organizada que puede ser utilizada conforme lo disponen estos mecanismos particulares. En definitiva, también subyace en la idea de Oliver Crona la idea de la fuerza organizada como trascendente en el mundo jurídico. Pero como ven, con un componente mucho más psicológico que conductista. El otro desarrollo importante del realismo escandinavo, que se puede ubicar, y también hay discusiones sobre si ubica o no, algunos autores le niegan pertenencia al movimiento realista porque se empieza a apartar el núcleo duro, y otros dicen que es un realismo moderado. Es el caso de Alf Ross. Alf Ross tiene un desarrollo teórico mucho más rico, que el desarrollo norteamericano, mucho más rico también que el del propio Oliver Crona, pero ¿a costa de qué? A costa de generar apertura a otras que podríamos denominar dimensiones. ¿Por qué? Porque Alf Ross, a diferencia de Oliver Crona, no es tan escéptico respecto a la existencia de las normas. Nos va a decir, o pretende sentar una posición ecléctica entre el realismo norteamericano conductista y el realismo psicologista de Oliver Crona, y nos va a decir que sí, que existen las normas, y de hecho nos va a decir que un orden jurídico es el conjunto de reglas para el establecimiento y funcionamiento del aparato de fuerza del Estado, pero el conjunto de normas, ¿no? Esas normas sí, para ver cuáles son las normas tenemos que ir a ver qué hacen los tribunales y validarlas en los tribunales, pero no deja de ser un conjunto de normas. Y ya no nos interesa solamente la conducta de los jueces, sino que nos interesa la conducta de los jueces en tanto estos entienden que es obligatorio lo que hacen, y es obligatorio porque existen las normas. O sea, ven que Alf Ross le da una vuelta de tuerca a la postura realista y se encuentra en la frontera del realismo, se alejó del núcleo duro del hecho verificable empíricamente y nada más que el hecho. ¿Qué podemos entonces, así presentadas por lo menos los grandes lineamientos, qué podemos decir o qué podemos concluir del realismo? ¿Cuál puede ser un horizonte del realismo? Como les decía, estas ideas extremas, tanto de un sector como del otro, no tuvieron ulteriores desarrollos profundos, teóricos, no lograron construir tampoco grandes sistemas, y en sus posiciones más extremas conducen a que el derecho se diluye en la política, se diluye en la sociología, se diluye en la psicología, pero ni siquiera permite una construcción fuerte de un marco teórico propio con autonomía del mundo jurídico. Sí ha sido valioso, indudablemente ha sido valiosa la irrupción en aquel particular momento histórico del realismo. ¿Para qué? Para que aquella reacción contra la metafísica y a lo mejor contra el mundo antiguo, algunos desarrollos de la modernidad en cuanto a razones, sí, claramente metafísicas y vinculadas con una deidad, había sido la reacción a eso, había sido un estrecho formalismo. Un fuerte racionalismo que también se había despegado de la realidad con sistemas lógicos, con principios a los cuales se le daba generalmente, o se le suele dar, o se le puede dar características que realmente no tienen. Bajar esos conceptos, bajar esos principios y confrontarlos con lo que realmente acontece, con la realidad, realmente ha sido un punto muy valioso del realismo jurídico. Pero como les decía, las posiciones extremas no permiten el desarrollo de un marco teórico. Y de hecho, las posiciones realistas que han desarrollado marcos teóricos, como vimos, se fueron apartando precisamente del núcleo duro. Pensamos entonces que, reconociendo todo el valor de ver los hechos, de analizar los hechos de la realidad, es mucho más valioso tomar marcos teóricos que tengan relación fuertemente apegada a la verificación de los hechos, pero que nos permitan introducir condicionamientos o elaboraciones o estudios vinculados a normas y también estudios vinculados a valores, aun cuando no tenemos tampoco ninguna pretensión metafísica en cuanto a lo que es la justicia o qué pueden ser los valores, pero sí, aunque sean en términos habermasianos, construir alguna idea de valor para poder llegar a efectuar algún desarrollo científico y crítico, principalmente crítico, de los hechos y de las normas. Tengo que confesar que estas ideas yo las adopto desde mi punto de vista perteneciente o ascribiendo a la teoría crealista del mundo jurídico en sus desarrollos actuales, no con el naturalismo de Goldschmidt, pero sí en sus desarrollos actuales, donde podemos poner entre paréntesis las construcciones vinculadas a qué es la justicia,
pero sí reconociéndole al realismo, inclusive al realismo original de Goldschmidt, el fuerte o el núcleo o el centro de gravedad del mundo jurídico en los hechos. En Goldschmidt, en aquella idea de reparto, distribución y todo eso, pero el núcleo en los hechos. Podríamos tomar otras alternativas, no tiene por qué ser el realismo, que brindan fuerte apego a los hechos, pero con reconocimiento, con agregados que permiten una teoría mucho más rica, la teoría ecológica de Cosio, el español Elías Díaz. Podríamos recurrir inclusive a posiciones formalistas, pero que no dejan de lado los hechos, como en nuestro país, por ejemplo, el desarrollo danino, a punto tal que de su escuela, una obra reciente, ustedes probablemente la conozcan, la de Jorge Douglas Price, Teoría de la decisión judicial, una obra publicada hace poco tiempo, que es su tesis de maestría también, perteneciente o sin perjuicio de pertenecer a la escuela de Nino y con tendencias mucho más formalistas, no deja de reconocer la implicancia de los hechos. De alguna forma reconoce alguna frustración, me parece, no sé si Jorge Douglas estará de acuerdo con esto, pero parece reconocer alguna frustración cuando habla de la insoportable levedad del derecho. ¿Y en su obra qué es esta insoportable levedad del derecho? Y no es mucho distinto de lo que vamos a referir ahora a continuación en cuanto a la función actualmente del juez y del, ¿por qué no?, el proceso. Efectuada esta valoración entonces, o dicho todo esto, ¿qué podemos dar como apuntes, como puntapié, como ideas vinculadas a la o relacionadas justamente a la vinculación entre la teoría general del proceso y este particular marco teórico del realismo? Por supuesto, si se adopta cualquier marco teórico realista, inclusive alguno enriquecido y cualquiera que ponga el acento en la existencia o en la importancia de los hechos, en el derecho, no puede limitarse, cualquier estudio desarrollado en consecuencia, para ser coherente metodológicamente, no puede limitarse a la mera verificación normativa o dogmática o el mero estudio de códigos o desarrollos de relaciones lógicas o proposiciones en materia de la ciencia en particular. Como también dijimos, los desarrollos extremos realistas no brindan una posibilidad cierta de brindar un gran desarrollo para la teoría del derecho procesal. ¿Por qué? Porque si consideramos que el derecho solamente son hechos y que por lo tanto la ciencia jurídica solamente se tiene que limitar a una ciencia meramente descriptiva, y el derecho procesal será meramente descriptivo. ¿Y proceso qué será? Será nada más que proceso. Pero no el proceso como lo entendemos y como lo hemos estudiado en la maestría, como lo enseña el doctor Alvarado u otros procesalistas, el proceso vinculado a los principios de moralidad, eficacia, transitoriedad de la serie, lo que conocemos como proceso, sino lo que realmente sucede en los hechos. Y nos limitaremos a describir sin ninguna posibilidad de criticar o de efectuar valoraciones. Entonces parece que esos análisis no son ricos. Ahora, por el contrario, si tomamos alguna posición realista enriquecida, aunque sean no con pretensiones metafísicas en cuanto a qué es justo, por qué el proceso tiene que ser como consideramos que tiene que ser, pero si nos podemos poner de acuerdo sobre esos principios, si podemos ponernos de acuerdo, yo no sé si lo será o no, pero si nos podemos poner de acuerdo sobre que corresponde que la persona, a los fines del respeto de la persona, de la individualidad de la persona, de la autonomía de la persona, el proceso tenga estos parámetros que nosotros conocemos como derecho procesal garantista, si incluimos, les decía, esa consideración, pero nunca desatándonos del análisis de los hechos, sí vamos a poder construir un análisis rico y profundo sobre el fenómeno procesal. Y en este sentido, mucho más en estos tiempos. ¿Por qué esto de mucho más en estos tiempos? Como ustedes también lo habrán estudiado, lo habrán inclusive escuchado hablar a Alvarado en algún momento, como bien lo señala en un trabajo de hace algunos años el doctor Jomé y la doctora Meroy, no sé si han tenido la oportunidad de leerlo, un trabajo publicado en la ley en el año 2007, 2008 aproximadamente. Corremos tiempos o nos encontramos en tiempos del denominado Estado constitucional. ¿Qué es esto del Estado constitucional? Ya no es la Constitución como límite para la actividad judicial o como límite para el legislador o como límite para el Ejecutivo, sino que es la Constitución que consagra derechos. La Constitución que consagra derechos o principios, muchos de los cuales no están determinados. Y ya no los va a determinar en este esquema, o si no los determinó en este esquema el legislador, los tendrá que determinar el juez. Entonces vemos una mutación, o vemos un cambio, o vemos una reubicación de la fuerte función elaboradora. A ver, en cualquier teoría el juez siempre elaboró, pero teníamos la idea de la elaboración del caso concreto, o sea, de la idea esta silogística de la norma general y la elaboración de la norma individual, o teníamos también la idea tradicional de la elaboración del juez a partir de los casos de carencia.
Ahora bien, el paradigma parece haber cambiado. Ahora el juez no solo elabora a través de normas, aplicando normas generales, cuando elabora la norma individual que aplica la norma general, el juez no solo elabora ante carencias, sino que el juez debe, en esta idea de Estado constitucional, debe elaborar desarrollando o concretando el principio o el derecho constitucional. Y fíjense la importancia que va a tener entonces con este esquema el derecho procesal o el proceso, la teoría del proceso a la que ascribamos. Porque hasta ahora, o hasta hace algunos años ya, ¿no? La principal fuente de elaboración normativa era una fuente de, si se quiere, infraautonomía, una fuente democrática, las legislaturas, el Congreso, donde había componentes democráticos, donde había por lo menos infraautonomía. Por el contrario, si la elaboración la va a hacer el juez, si el juez va a determinar y elaborar la norma particular, y la norma a partir de meros desarrollos de principios y de derechos generales, esa elaboración va a ser en un marco de autoridad. El juez, en definitiva, es un marco, el proceso y su resultado de la sentencia es un marco de autoridad, de un marco democrático, un marco de autoridad, de un marco de infraautonomía, un marco de autoridad. Y si el derecho se va a elaborar principalmente en un marco de autoridad, cuanto menos o cuánto importante pasa a ser el proceso que es la audiencia previa a esa adjudicación en un marco de autoridad. Esto, como les digo, hay un muy buen trabajo de la doctora Meró y del doctor Jumet, pero ha sido reconocido por distintos autores. Hace poco presentó la tesis en este mismo auditorio del doctor Venturilla, no está editada, pero la tienen, les va a hablar en la tarde y la tienen en la biblioteca, donde justamente se remarca la importancia de escrutar el razonamiento justificatorio que efectúa el juez ante este nuevo paradigma. El juez ya no aplica la norma general, sino que genera normas. Bueno, a ver, ¿cómo las generó? ¿Cómo las generó? Como les decía, el propio Douglas Price es otro ejemplo, donde al tratar la decisión judicial pone el acento en cómo se genera la decisión judicial y qué elementos tiene el juez. Y piensen entonces como conclusión la importancia que tiene el proceso. Si el juez va a elaborar la norma, cuánto, cómo, de qué forma tiene que darse la audiencia previa, cómo se reglamenta la audiencia previa, en definitiva, qué es y cómo se reglamenta el proceso es sumamente importante desde este punto de vista neorrealista, si se quiere. Y lo mismo el objeto del proceso, la sentencia, y cómo funda el juez la sentencia, por cuanto si va a generar la norma en base a principios y no en base a una norma general, va a tener que por lo menos dar cuenta de los argumentos dados por las partes a lo largo del proceso para tomarlos como propios o para rebatirlos adecuadamente, en todo lo que conocemos sobre el principio de congruencia y todos estos desarrollos procesales que pueden tener una perspectiva muy enriquecida desde este punto de vista. Bueno, esta era un poco la idea, dejar sentadas algunos lineamientos de cómo el realismo puede llegar a tener, y estas ideas nuevas del realismo o este nuevo paradigma constitucional puede tener influencia en el mundo de la teoría general o en el ámbito de la teoría general del proceso.